This, no oil, without fun. Hola, soy Andy González y esto es MVPs, el podcast. Aquí como invitado especial tenemos a Arturo Nelson, que es esquiador, fue esquiador, actualmente es coach de esquí acuático y fundador de El Agua. Arturo, muchas gracias por aceptar esta invitación. Quiero que me cuentes un poquito de a qué edad empezaste a esquiar y cómo surgió ese querer de esquiar. Gracias, Andy, por invitarme. Muy impresionado de todo el setup, está súper profesional. Me siento así como en Crack Podcast. Soy muy fan del Oso Traba y de los podcasts. Padrísimo estar aquí. Ahí corrigiendo la introducción, todavía sigo esquiando y compitiendo, muy bien. Afortunadamente, aunque ya estoy dando el viejazo, voy a cumplir 50 años en 2 semanas, pero sí, seguimos esquiando. Mis papás, igual que tus abuelos, iban a Tequesquitengo, y es un lago que queda como a hora y media de la Ciudad de México, y pues si ahorita no hay mucho que hacer, hace 40, 50 años no había nada que hacer más que esquiar. Mi mamá le encantaba esquiar y es más, creo que compartían casa con tus abuelos y eran 4 familias que tenían una misma casa, y entonces para esquiar creo que había que sacar ticket como en la salchichonería y esquiaban poquitito. Entonces en el momento que mi mamá y mi papá pudieron tener su propia lancha, nos impulsaron. Tengo una hermana más grande, nos impulsaron y empecé a esquiar a los 3 años, y dicen por ahí que lloraba al principio, pero todos mis recuerdos han sido increíbles esquiando. Me imagino. Si no, esquiar a los 3 años es chiquitito, antes de aprender a andar en bici. Normalmente aprendes a andar en bici, ¿a qué? A los 4 o 5 años. ¿Y cómo te sentiste al principio? ¿Fue como obligación tienes que esquiar, que no sé qué, o fue de, no, yo quiero esquiar, que no sé qué? No, yo que sí fue obligación, digo, la verdad no me acuerdo mucho. Creo que sí me forzaba un poco mi mamá, pero todos mis recuerdos han sido siempre increíbles esquiando. Y sí recomiendo que empiece la gente, los niños hasta los 5 años, ¿no? Antes sí te puede venir como un traumita y agarrarle un poco de miedo. Entonces ya hasta los 5 años, ya que sabes nadar muy bien y, como dices, andar en bicicleta o hacer otras cosas, y no cambia mucho la diferencia entre empezar a los 3 o a los 5 o a los 7 años, y es muy probable que si a los 3 años tragas agua o tienes una mala experiencia, pues lo pierdas. Sí, no. Yo me acuerdo que igual de chiquita cuando esquiaba, sí me gustaba, pero luego los trancazos que te metías, pues sí dolían, porque pues, a ver, entiendo que sea agua y todo, pero cuando te das, te vas para atrás y te pegas horrible y duele como si te pegaras en el piso, en concreto. O sea, siento que sí duele. Sí, Y vamos más de rápido, chiquito. sí vamos rápido. Sí, pero bueno, ya para llegarte a pegar así fuerte, pues ya tienes que ir bastante rápido. En el Inter, pues te vas a pegar mucho menos fuerte que andando en bicicleta o en patineta, en Sí. cualquier otro deporte, ¿no? Entonces sí, es muy adictivo. ¿Y a qué edad empezaste a competir ya? A los 7 fue mi primera competencia, y a los 13 internacionalmente. Me encanta competir, a la fecha me sigue gustando mucho. Y sí, recomiendo mucho la competencia. Sí, ¿cómo te formó? O sea, empezaste a los 7 años y ¿cómo te sentiste? ¿Nervioso, emocionado? ¿Cómo te fue? Siempre tuve muchos temas con las competencias, hasta ya muy grande que de plano me conseguí un psicólogo del deporte. Siempre como súper inseguro, siempre como buscando dar como más de lo que podía, hasta que ya entendí cómo entrenar a los demás, y he leído muchísimo de psicología del deporte, etcétera, pero como que no tenía yo, mis papás no habían practicado ningún deporte en serio, ni tenía un coach así, en forma. Entonces siempre era el nervio de tratar de dar tu mejor actuación, pero estar siempre súper inseguro. Entonces sí tuve muchos temas con la competencia. Sí, me imagino. Y aparte, en trick, de lo que yo me acuerdo es, puedes estar entrenando 2, 3 horas diario para que sea un show como de
menos de un minuto. 20 segundos. Sí, 20 segundos, es súper poquito para lo que estás entrenando. Y pues supongo que es, o sea, no te puedes equivocar porque Sí, no te puedes equivocar. el margen de error es mínimo. Todavía en slalom es peor porque en tricks, que son las figuras, que es como la gimnasia olímpica, Ujú. tienes 2 pasadas de 20 segundos y todavía te puedes caer. En el slalom, a la velocidad que vamos, dura 16 segundos una pasada. Y si no entras por las puertas, que se llaman los gates, estás descalificado. Si te caíste en la boya 1, ya se acabó tu oportunidad. Entonces sí, es muy cruel y por eso tienes que estar siempre entrenando como constancia. Lo más importante en Sí, nuestro no. deporte es la constancia. Sino qué horror, es que siento Es que muy es... cruel. Sí, o Es sea, muy tan cruel. poquito tiempo y Ajá. te equivocas en una Y adiós. y adiós, sí, no. Y como decías que bueno, que actualmente coacheas, ¿a qué edad empezaste a coachear a gente? A los 13 años, Chiquitito. sí, me encantaba como enseñar a la gente a esquiar en tricks. Digo, antes no había el wakeboard, entonces pues, era como la única forma divertida de darle la vuelta al lago y enseñar a la gente a saltar las olas, que pues, siempre a mí me encantaba y así empecé. Y ya como a los 15 empecé a cobrar, pero desde los 13 doy clases. ¿Y qué te decían así como de, ay, no, está bien chiquito, ¿cómo me va a coachear un niño de 13 A años? puros adultos, sí, era un señor que hacía lanchas y como que quería demostrar sus lanchas y pasaba por mí para que le diera clases. Fue los primeros, y mis primeras alumnas, así que me pagaron, fueron las hermanas de Germán Torrado, que Germán jugaba fútbol y sus hermanas esquiaban y pasaba su papá por mí y esquiaba yo con ellas, así media vuelta al lago con una de ellas y luego media vuelta al lago con la otra. Qué Sí, divertido, la verdad. sí, me encanta. Y pues yo supondré que el coachar pues te ayuda a perfeccionar también o sea, tus pistas y todo, pues siento que te ayuda, quieras o Sí, no, ver sirve los muchísimo. errores. También durante mucho tiempo me costaba trabajo ver a alguien que esquiaba muy mal, como que se me quedaba esa memoria muscular. Ya hoy en día lo aprendí a separar, pero sí aprendes muchísimo de enseñar a los demás. Sí, claro. También tengo entendido que, bueno, aquí en México el esquí acuático no es un deporte, así que digas, pues reconocido. Luego le preguntas a alguien de, ay, ¿qué haces? Pues esquío. Y pues si te dicen de, ok, muy bien, o sea, como que no le dan tanta importancia. ¿Cómo fue, tú decir a la gente, sí, yo compito en el esquí acuático y cómo reaccionaba la gente? Sí, ha sido pues es fuerte porque, pues, sí, como dices, poca gente lo conoce y ha sido justo a lo que me he dedicado los últimos 15, 20 años, a promover el esquí. Lo hemos promovido como un deporte super elite, porque sí es muy difícil su acceso, muy caro. Lo comparamos, no sé, con la equitación, con el polo. Hoy en día, gracias a las redes sociales, sí es un deporte muy llamativo porque pues, la cantidad de agua que sacamos, la velocidad, ya lo podemos promover mucho más con el YouTube. En los últimos años ha crecido mucho gracias al webcast, porque los torneos ya están televisados por YouTube, entonces la gente que esquiamos nos metemos a ver los torneos internacionales, entonces estamos agarrando como un momento de crecimiento. Tampoco es que se vaya a hacer masivo, porque es difícil y muy caro, y el acceso, o sea, sí es complicado, Sí, claro. pero sí se está volviendo un deporte pues, como de élite. Sí, pues para que se haga grande, pues sí necesitas que también que la gente lo reconozca mundialmente y que sea un deporte muy llamativo, muy grande y como dices, se necesita muchísimo dinero porque no es de que digas de, bueno, pues voy a hacer ahí un lago y pues ahí voy a esquiar. O sea, no es de que digas, bueno, voy a hacer un lago. Sí, o sea, siento que sí es un poco, pues, complicado, pero pues yo siento que para la gente que le gusta y que sabe de qué, siento que sí es aficionado y pues sí lo ve. Digo, yo no lo veo mucho, porque pues la verdad no, o sea, luego no sé en dónde verlo ni nada, pero de cuando voy a Teques yo y veo a la gente esquiar, pues se ve padre y a mí me gusta mucho porque siento que es un deporte también muy elegante. Sí, En es el padrísimo. slalom, a mí el slalom me encanta. Sí, sí, Me es muy encanta. llamativo la cortina de agua que sacamos. Afortunadamente ahorita en México hay más de 10 lagos privados para practicarlo, además de Teques, Valle de Bravo, Acapulco, pero sí se han hecho canales específicos para esquiar. Hay en Guadalajara, hay en Querétaro, en Valle de Bravo, en Cancún, en Teques. Entonces sí, tenemos un crecimiento pues, como estable. Sí, o sea, ha crecido, no, Ajá. pues no ha bajado. ¿Recuerdas la primera caída fuerte que te hizo dudar si este deporte era para ti?
Pues he tenido muchas y muchas lesiones, de rodillas sobre todo, y más fueron en el wakeboard, donde pues, cuando empezó el wakeboard empecé yo a promoverlo todo, y en el wakeboard sí me lastimé un buen. El wakeboard desafortunadamente no tiene longevidad por la forma de las botas, no se te salen, la tabla es demasiado grande, sales demasiado alto en muy poco espacio, entonces es muy fácil que te lastimes. De hecho decimos que en el wakeboard nada más hay los que se van a lastimar y los que ya están lastimados. Entonces, tuve que dejar el wakeboard, pero el esquí, a pesar de las lesiones, he tenido lesiones de espalda, sufrí de espalda pues como 10 años, y pues siempre luchando por recuperarte para seguirlo practicando. Sí, no, claro. ¿Y cuál fue la lesión que dijiste, o sea, la lesión que más te dolió físicamente, emocionalmente y... La espalda baja. La espalda baja me costó, te digo, como 10 años recuperarme. Me quisieron operar 3 veces y tuve que aprender desde alimentación, de tomar agua, de posición, de estiramientos, de ejercicios para recuperarme, porque no fue como que una sola lesión, fueron muchos años de forzar la posición, de mala técnica, y ya por ahí de los 34, 35 años de plano casi tuve que dejar de esquiar, pero hoy en día sigo esquiando, digo, me la llevo más leve, me administro ahí la espalda, pero sí sigo, me he recuperado y he aprendido muchísimo el cuerpo. A comparación de ti de los 7 años que empezaste tú a competir, normalmente cuántas competencias hacías al año cuando Pues eras aquí en chico. México hay muy pocas competencias, de hecho estamos promocionando un tour de 5 torneos en diferentes lagos, pero se ha ido a competir, ahora sí que, no sé, a más de 25 países. He tenido la fortuna, gracias al esquí, me ha abierto las puertas de ir a muchísimos países a competir. Entonces he ido a 6 mundiales, a 4 Juegos Panamericanos, desde Chile, Argentina, Canadá, Francia, Asia. Entonces sí, muy agradecido de poder viajar Sí, gracias al no, esquí. y conociste de seguro 1000 lugares, 1000 lagos. Y además de conocer los lugares, a las personas, ¿no? Sí, Porque son personas con las que creciste o les diste clase. Entonces cuando vas a competir a sus países, pues vas y vives con ellos. Entonces lo más padre, conocer a esas personas y conocer su estilo de vida, porque no nada más es ir a un torneo y quedarte en el mismo Holiday Inn, sí, sino no, obvio. la mayoría de las veces te invitan a sus casas y ves cómo vives, cómo entrenan, los retos que ellos tienen para entrenar, porque pues vivir aquí en México y entrenar es complicadísimo. Tienes que manejar hora y media a Sí, Tequesquitengo o a Valle de Bravo, Tomo, tiene como muchos retos para entrenar. sí, no, y claro, pues también te frena un poco pues tus estudios, ¿no? O sea, no es de que digas, bueno, por lo menos me voy a ir a hacer ejercicio al gimnasio que tengo a 5 minutos, no, aquí es, tengo que ir a Teques, que creo que es Sí, el el más más cerca, cercano. que, bueno, así que es más cerca es hora y media, tienes que ir a manejar, tienes que entrenar y luego regresar, o sea, siento que tampoco te da. Llegas hecho pedazos. Sí, Nosotros vamos como una vez entre semana y, o sea, además del tráfico, la carretera, el cambio de altura de la Ciudad de México, bajas a 1000 metros, regresas a 2000 metros y ya al día siguiente para ir a la escuela estás así sí, no, destrozado. ya ni quieres, Sí, como de no, porque, es muy rudo. Y competimos contra personas que viven en sus lagos. sí, no, O sea, pues claro, en Orlando, los argentinos, los chilenos, casi todos tienen sus casas en los lagos, pero aún así tenemos muy buen nivel aquí en México. sí, sí, sé que México también tiene, pues para para lo no conocido que es, siento que tiene muy buen nivel, la verdad, el esquí, Sí, aquí en México. somos pocos, pero hemos tenido grandes actuaciones. Tengo un sobrino, Patricio Font, que ha tenido el récord mundial de figuras y ha sido campeón panamericano 2 veces, campeón mundial 2 veces. Afortunadamente mi hijo fue campeón mundial sub-17. Rodrigo Chapoy, que lo vas a entrevistar, y su hermana fue tercer lugar en los Juegos Panamericanos. Entonces no somos muchos, pero hay de muy buen nivel. Sí, o sea, de los pocos que hay, todos son de los tops, Exacto. vamos a decirlo. ¿En qué momento dejaste de ver el esquí como un juego y entendiste que el esquí iba a ser tu vida? Sí, es como mi estilo de vida. Sí estudié, de milagro me gradué del TEC de Monterrey, empecé en ingeniería industrial. Y como dice, aquí en México no hay una cultura del deporte, entonces literal me dijeron en la escuela, o eres estudiante de tiempo completo o deportista de alto rendimiento, y afortunadamente logré las dos.
No acabé la ingeniería, pero me cambié a licenciatura, me gradué y siempre la tuve clara. Digo, sí ha sido muy difícil vivir hacer lo que te gusta, pero sí lo he logrado, complicado, pero sí se ha logrado. Siempre como vivir de la pasión, del deporte ha sido muy padre. Sí, me imagino. Aparte, sí, o sea, siento que tú querer ser algo en el deporte aquí en México está muy difícil más que en Estados Unidos, porque en Estados Unidos, si tú te quieres dedicar a un deporte, te apoyan, te becan y de todas maneras te exigen tienes que estudiar. O sea, si te quieres dedicar a un deporte, ok, pero tienes que estudiar y tienes que agarrar tu maestría y te tienes que graduar. Aquí en México es o una o la otra. Sí, muy difícil. Sí, que yo siento que la verdad está un poco mal, porque el deporte, cualquier lesión grave, cualquier lo que sea grave o ya no te quieres dedicar o no ganas lo suficiente, pues te tienes que retirar. Eh, y en el deporte allá en Estados Unidos es, bueno, pues ya me retiré, pero tengo Estudios. mi backup Claro. de estudios. Aquí en México siento que eso es muy difícil. Y como tengo entendido que tú viviste en Estados Unidos, ¿cómo fue esa experiencia? Sí, a los 30 años con mi esposa decidimos ir a probar suerte y nos fuimos a vivir a Miami. Vivimos 13 años en Miami y llegamos así con 2 maletas y literal empecé a dar clases hasta que llegamos a comprar un lago y entrené a personas de 25 países. Digo, también por la location. En el invierno venía muchísima gente de Europa, escapando del frío y vuelos directos, entonces sí, muchísimos europeos venían a entrenar conmigo y en el verano muchísimos latinoamericanos, porque pues hace frío en Brasil, en Argentina, en Chile y lo mismo, vuelos directos. Entonces sí daba promedio 3,000 clases al año. No, Muy duro, muy duro, porque el costo de vida en Miami aumenta muchísimo y ya llegaba un momento en que yo ya no podía dar más clases, ni tampoco iba a cobrar, y acababa cobrando $80 por 20 minutos, y ya no se podía cobrar más y tienes como un límite que puedes dar. Daba clases Navidad, Año Nuevo, siempre, o sea, no paraba de dar clases. Pero fue una experiencia muy padre, aprendí muchísimo. Todo el tema de las regulaciones para comprar el lago, di clases primero en un club de esquí que es el club más antiguo de Estados Unidos, y para que me dejaran dar clases ahí tuve que meter política, me tardé todo un año, o sea, sí fue todo un rollo. un aprendizaje. Afortunadamente me hice también ciudadano americano, y por puro mérito y por puro lucharle. Entonces sí, fue una experiencia muy padre, mis 2 hijos nacieron allá, entonces me di a conocer internacionalmente, entonces sí fue una experiencia padre, pero también el regresar a México ha sido increíble. Sí, me imagino, pues aquí, pues también está aquí toda tu familia, tus amigos, tu infancia literal aquí estuvo, ¿y cuánto tiempo te fuiste a vivir en 13 Estados años, Unidos? 13 años vivimos allá. Muy bien, y ahí, pues supongo que tus hijos ahí pues estudiaron y también tengo entendido que tus hijos pues también son campeones en esquí. Sí, tengo a Nicolás, que ahorita tiene 20 años, y Lorenzo, que tiene 16. Y como los dos son americanos, al principio competimos en los nacionales de Estados Unidos, que pues, el nacional de Estados Unidos es el torneo más grande del mundo. Van 700 esquiadores, duró una semana. Bueno, no manches. Nicolás lo ganó 2 veces y Lorenzo una, pero una vez que compites contra Estados Unidos hay una regla que no puedes competir en los nacionales durante 2 años. No me la sabía bien esa regla y fuimos un año a competir, y según yo eran 2 años que no habías competido, pero eran 2 años calendarios. El caso es que fuimos a competir hasta Luisiana, no nos iban a dejar esquiar, finalmente nos dejaron esquiar pero no ganar. No, Fue todo bueno. un rollo, ajá. Y luego la primera vez que fue Nicolás tenía todo un chaleco con el águila de México y los colores de México, y se lo tuve que voltear así para que compitiera con el chaleco todo negro, porque dije, nos van a correr de aquí, porque si no les gusta que vayas y les ganes, ¿no? Sí, no, luego cuando un mexicano le gana A un a un americano sí, se arden, no pero les gusta, no les de gusta. una manera que dices, uy. Pero sí, grandes aprendizajes, sí, muy padre. Entonces, de lo que tengo entendido es, si tú vas a competir en Estados Unidos, o sea, compites ese año y te tienes que esperar 2 años más para volver a O competir. sea, si vas, por ejemplo, a un Panamericano, Ajá. y vamos como mexicanos porque siempre queremos representar a Pues sí, México, obvio. o sea, para nosotros es lo máximo competir como mexicanos, y entonces compites contra Estados Unidos,
durante 2 años no puedes competir en los nacionales, pero son 2 años calendarios, o sea, no que me faltaban como 10 días para competir en el nacional. Y yo no sé si esa regla la aplicaron justo para ese nacional para que no compitiéramos, pero sí me falló. Fuimos hasta Luisiana a competir y no salía Nicolás en las listas. ¿Y tú cómo? Ajá, y yo Pero ¿cómo? si yo lo registré y ahí estaba. Me dijeron, bueno, lo vamos a dejar esquiar, pero no lo vamos a dejar ganar. Y había quedado en segundo lugar y no le dieron medalla. No, bueno, Ajá. qué mala onda. No, Aprendizajes. sí, no, pero qué horror que de plano digan, pues sí, quedaste segundo, pero pues Pero no te voy a dar medalla. Sí, no te subiste al podio, ni modo. No manches, qué Sí. horror. No, yo me muero, yo sí digo, no, ¿qué te pasa? Como que no me vas a dar medalla. ¿Y cómo se sintió ese campeonato que tuvo tu hijo? Ese que donde Ajá. no nos subimos al podio, bueno, pues lo llevamos como en el orgullo, sabemos que había quedado en los mejores, ya al siguiente año sí ganó, ya había ganado otro nacional, porque ganar un nacional de Estados Unidos para los americanos es muchas veces más importante que un mundial, o sea, porque sí, te digo que van 700 personas, y aparte ya fueron a un regional y ya fueron a un estatal, o sea, no nada más llegas aquí en México, si quieres ir tú al nacional, llegas, te inscribes y compites. Allá no, allá tuviste que ir primero a unos torneos regionales, luego a los estatales, clasificas y hay un máximo que son 700. Entonces sí es todo un logro ganar un nacional americano. Sí, o sea, aquí como dice, aquí en México no puedes tú decir, bueno, pues quiero participar en el nacional y ya participas. Ajá. Allá en Estados Unidos de plano no puedes hacer eso, tienes que tener como esos Calificaciones, escaloncitos. exacto. Ay, no. Sí, Y aquí si en México, no- aquí en México en un nacional, si bien nos va, somos 40, 50 competidores. Allá te digo que sí son entre 600 y 700 cada año. Tengo entendido que tú, estuviste en más de 25 campeonatos nacionales y tienes múltiples récords. ¿Hay algún logro que hoy valores más por lo que costó que por la medalla? Mi mayor logro ha sido estar entre los 10 mejores del mundo. Fue un mundial en el 99. Ya vivía yo aquí en México, estaba estudiando, tenía así como 1000 trabas y fui a ese mundial y pasé a las finales. Soy el único mexicano que ha pasado una final de slalom, porque a las finales de slalom vamos a competir en los mundiales como 100 esquiadores y nada más 10 pasan a la final. Entonces sí fue un muy buen logro que tengo ahí grabado, ¿no? Sí, no, pues claro. Sino ser de los mejores y aparte el único mexicano. Ujú. Yo siento que te sientes pues súper top aparte, tú representando a tu país, ser el único mexicano, o sea, yo siento Y que... todas las trabas, porque ahí estaba estudiando, el combinar la esquiada con la estudiada fue complicadísimo, me iba en camión a entrenar a Teques y regresaba, así como que fue un gran logro en mi carrera. Sí, no me imagino, o sea, después de todo lo que pasaste, el llegar hasta ahí es como de, Sí, estuvo padrísimo. sí, de satisfacción, de lo logré y pues quiero volver a hacerlo. Ujú. Y yo quisiera saber cuál fue en el momento en donde, porque tengo entendido que sí te has equivocado y por ejemplo, estabas esquiando y en un torneo y te llegó a pasar que te caíste. Horrible, Sí. muchísimas veces. Te digo que sí ¿Cómo tuve te que sentiste? hasta contratar un psicólogo del deporte porque entrenaba, ya estaba súper bien y llegaba a los torneos y pésimo. No sé, en mi mundial juvenil, que tenía 17 años, enredándome, tú que has hecho tricks, enredándome para una pasada, así me enredé y se me fue la cuerda y salí llorando al día siguiente en el periódico de Colombia, salía yo llorando, así, mexicano manches. deja las lágrimas en el agua, no sé, unos Juegos Panamericanos había empatado para pasar a la final en primer lugar y se me fue la medalla por media boya por una estupidez, así tuve 1000 cosas que pues, me han hecho mejor entrenador, gracias a eso se lo he pasado a mis hijos, como que pues puro aprendizaje, yo todo lo veo como aprendizaje y pues lecciones de vida. Sí, claro, cada error cuenta, o sea, lo tienes que tomar como aprendizaje y pues ya pasó, pues ya para la siguiente ya sé que no lo voy a hacer. Ujú. Sí, ¿no? ¿Y cómo te sentiste en ese momento? Porque yo creo que yo fue por eso que no me quise dedicar yo al esquí, Ujú. porque se me hace muy bonito y a mí sí me gusta, pero a mí me pasa mucho que yo me desespero muchísimo si no me salen las cosas perfectas. O sea, yo soy muy perfeccionista en mis cosas y más en el deporte porque a mí me fascina el deporte y yo siempre me he querido dedicar a un deporte. Y yo en el esquí sí me cruzó por la cabeza yo dedicarme, pero dije, es que no. O sea, no puedo porque es
matarte todos los días, 3, 4 horas, para que por un solo error, ya un campeonato, un torneo, ya valiste en ese. Pues sí, es súper cruel, pero a la misma vez esa crueldad te hace mucho más fuerte. O sea, después de esas caídas, de esas lágrimas en el agua, te hacen salir mucho más fuerte y pues ahora sí que los retos de la vida ya se te hacen mucho más fáciles, ¿no? Entonces, pues sí hay que verlo como te digo, como todo, yo todo lo veo como un aprendizaje. Sí, claro. Cuando tú, bueno, porque dijiste que tú has competido contra potencias pues, nacionales que tienen, bueno, que está su casa y al lado tienen el lago. Ujú. Tú que que manejaste o que manejas hasta el lago, ¿cómo tú te sentiste cuando competiste contra esas potencias y les lograste pues quitar su... Mi máximo logro ha sido cuando Nicolás ganó el Mundial Juvenil, compitiendo, te digo, contra los canadienses que no viven en Canadá, viven en Orlando, contra los chilenos que viven entre Chile y Estados Unidos, gente que esquía literal todos los días y nosotros esquiamos viernes, sábado y domingo. Ahora sí que los viernes no hay fiestas y mucho por mis hijos, ¿eh? O sea, no sé que yo los force que no vayan las fiestas, pero como que nuestra fiesta es celebrar en los torneos. Sí, Y claro. sus amigos son los de los torneos y sí van a fiestas, pero como que se miden 1 o 2 veces al mes, o sea, no salir todos los viernes. Entonces eso fue de mis mayores logros, que con lo poquito que esquiamos llegamos tan lejos. Entonces sí han sido satisfacciones increíbles. Cuando quedaste en octavo lugar del mundo en el 99, ¿qué representa para ti ese resultado hoy con la perspectiva del tiempo? Pues que del octavo lugar al primero hay un abismo, o sea, sí está padre estar entre los 10 mejores del mundo, pero del 8 al 1, hay casi que volver a nacer. Mismo el que Nicolás haya ganado un mundial juvenil nunca fue nuestro objetivo, porque tengo ahí estadísticas que casi todos los que llegan a ser de los mejores del mundo en juvenil ya no llegan a ser en grandes, porque normalmente entrenaron tanto para llegar tan chicos que se lastiman o se queman o pierden el interés. No creo que vaya a ser nuestro caso. Nicolás es sumamente dedicado y apasionado del esquí. Lorenzo tiene ahorita su mundial juvenil en Argentina en marzo. Vamos a llegar un poco no preparados porque lleva con una lesión 6 meses y estamos a punto de salir de esa lesión, entonces va a haber practicado nomás como un mes, pero nunca ha sido mi objetivo que ganen mundiales juveniles, ¿no? Nuestro objetivo es mucho más a largo plazo y tampoco nuestro objetivo es siempre ganar. Nuestro objetivo es como ir, competir, sin quedar en los podiums, coleccionar medallas, pero nuestro objetivo es como un estilo de vida y a largo plazo. Entonces, el haber ganado, bueno, haber estado entre los 10 mejores del mundo, pues me dio esa satisfacción de seguir entrenando, seguir compartiendo este estilo de vida y pues más con mis hijos y mis amigos. Sí, no, pues es algo de que te dedicaste toda la vida y ver a tus hijos que ver tomar tu mismo camino, pues siento que es como, wow, qué Es bueno. una gran satisfacción. Sí, a mí me gustaría saber qué es más, o sea, qué te causa más nervios. El tú ya entrar al agua y pasar esos 20 segundos y esquiar, o tú ver a tus hijos. Sí, o sea, la final del Mundial que Nicolás empató 3 veces, o cuando Lorenzo va a competir, sí me da mucha, nervio, pero lo hemos aprendido a manejar porque pues, aprendí que hay que entrenar en condiciones completamente adversas. Siempre entrenamos con cosas mucho más difíciles, o sea, nunca entrenamos en el lado fácil y entonces llegas al torneo y se te hace difícil. Entonces como que siempre vamos preparados de más y vamos con expectativas cortas. Leí un libro que se llama Flow, que el chiste es como ponerte metas alcanzables, pero no muy altas ni muy fáciles. Si son muy fáciles, pues pierdes el interés, y si son muy altas, pues te pones demasiada presión. Entonces sí, claro. vamos siempre con los objetivos que sabemos que los podemos cumplir, no vamos con expectativas así altas, que eso es lo que te causa muchísima presión. Entonces más bien vamos como a disfrutar, es más bien como un disfrute, una ansiedad de verlos competir.
A diferencia que cuando yo competía, que entrenaba en lugares perfectos y llegaba a un torneo donde había viento o la lancha era diferente o tenía expectativas altísimas y eso sí te causa una ansiedad y un nervio espantoso. Sino porque dices que yo no entrené en climas así, ¿qué Ajá. pasa si, Entonces, o si me cambias de lago, caigo? el cambiar de lago es complicadísimo porque cambia la temperatura del agua, la profundidad del agua, entonces el esquí no se agarra igual o es mucho más rápido o la lancha cambió. Entonces, y es lo que he aprendido a lo largo de los años, que se lo he transmitido a mis hijos y a mis alumnos, que hay que estar practicando en condiciones completamente adversas para que cuando llegues al día se te haga todo más fácil. Sí, entiendo que en todos los deportes se necesita disciplina, pues también, pues sí, disciplina, mentalidad y todo esto. ¿Tú cómo trabajaste esa disciplina para llegar a lo que O sea, eres lo hoy en mío día? más que disciplina era gusto, una pasión por esquiar, por mejorar, por demostrar que sí podía, así, ¿no? Y ahora lo que hemos cambiado es esa disciplina, ese entrenamiento, tampoco quemarlos, no esquiar de más. Lo mismo, estar en un estado de flow, que estás buscando como tus objetivos alcanzables para que te vayas midiendo, porque si te pones objetivos de más es cuando te sobreentrenas, te lastimaste una semana antes del torneo, llegaste todo frustrado, entonces irnos como midiendo para disfrutarlo. Sí, no, claro, como dices, o sea, yo siento que si te pones una meta alcanzable, Ujú. siento que ahí tú no te sobrecargas de, pues de ejercicio Ujú. o de otras cosas que siento que te pueden llevar a una lesión o a Exacto. retirarte totalmente Sí, le del pierdes el deporte. gusto porque pues no estás llegando a lo que quieres y entonces por forzarte entonces acabas lastimado o frustrado. El chiste siempre es estarlo disfrutando. Sí, bueno, eh, al principio dije que tú eres pues empresario y eres fundador Al agua, de Alagua. Ajá. Y yo quisiera saber qué significa ese nombre, porque sé que es en agua, en náhuatl. ¿Qué significa? deslizarse. Es como todo lo que me gusta, siempre andar como en balance, es lo que me gusta del esquí, que te vas deslizando en el agua, es lo que buscamos ese flow. Entonces sí, estaba un día pensando cómo le iba a poner a la tienda. Es una tienda en Valle de Bravo donde vendemos todo para esquiar. Decimos que es desde un traje de baño hasta una lancha de 26 pies. Y ahí es donde ayudamos a todas las personas a que escojan el equipo que necesitan y les damos toda la técnica para que lo hagan de la mejor forma, siempre estén mejorando y de la forma más segura. Entonces, le pusimos al agua, que es ¿Y cómo empezó esa fundación? O sea, fue como de, pues lo quiero hacer o ya tenías esa pues, idea de quererla hacer. desde chico era un problema tener equipo aquí en México. Compartí Sí, el equipo con mi hermana, que es más grande que yo, entonces me tocaba su chaleco mojado a las 7 de la mañana, que sí, es como no. una tortura. O se te rompía la bota y tenías que ir a una vulcanizadora a conseguir el hule para parchar la bota. Entonces, cuando me gradué, abrí una tiendita en Tequesquitengo, que se Ujú. llamaba Aqua, y cuando me fui a vivir a Miami se la tuve que vender a mi hermana porque necesitaba dinero. Y entonces cuando regresé a México, pues, tenía todavía la inquietud de abrir una tienda y la abrimos en Valle de Bravo en 2018. Se llama Al Agua y hoy en día pues no nada más es la tienda, son los torneos y ahorita estamos fabricando lanchas. Muy bien. ¿Y las lanchas? O sea, ¿tú pensaste si vender lanchas o nunca pensaste Las en de que iba a lanchas llegar así de grande? me apasionan, o Ujú. sea, me encantan los vehículos, tengo como una pasión por las líneas de los coches, siempre me han encantado, ¿no? Y las lanchas como desde el 2018, bueno, primero no se podían importar lanchas a México cuando yo era chico, y entonces había unas personas que hacían los Prince, hacían lanchas, es más, tu papá tiene una, ¿no? O tenía una Prince. Era un señor que reparaba coches, se hizo amigo de mi papá y copió una lancha americana y las mejoró y el señor hizo como 600 lanchas y yo era como su piloto de pruebas y me encantaba ir a su taller y ver cómo mejorábamos la lancha, entonces desde ahí me quedé obsesionado, pero luego por ahí pues, del finales de los 90 se pudieron empezar a importar lanchas, este señor dejó de hacer lanchas y ya éramos muy contentos con lo que había. Y en el 2008, que fue una recesión muy fuerte en Estados Unidos, dejaron de hacer como lanchas específicamente para esquiar y las empezaron a hacer más grandes y familiares y le subieron el precio muchísimo y como que yo estaba súper inconforme con las lanchas que habían en el mercado porque subieron de precio y gastaban más gasolina y eran más pesadas. Entonces desde el 2008 así me apasioné con hacer en nuestra propia lancha
y afortunadamente hace 6 años encontré un socio inversionista que me dijo, órale, te apoyo. Nos tardamos muchísimo en hacer el primer prototipo y ahorita ya estamos fabricando 2 más para el mercado. Sí, no, pero qué bueno, porque sin estar en Estados Unidos y decir, yo quiero esta lancha, pero luego lo que te cuesta el traerlas a México, y qué tal si se descompuso, entonces volverla a mandar y que no sé qué. Entonces yo creo que sí fue una muy buena inversión tuya de pues haber creado una empresa en donde, aquí en México. Sí, la idea es fabricarlas aquí en México, que hay muy buena mano de obra, porque las lanchas son casi todas hechas a mano. Entonces, no nada más las nuestras, o sea, en el mundo la fibra de vidrio es pura mano de obra. Y sí, la idea va a ser hacerlas para el mercado mexicano y exportarlas, porque sí hay una necesidad a nivel mundial de una lancha completamente de esquí. Sí, claro, me imagino. Bueno, ya falta, bueno, ya tenemos que como que empezar como a wrap up todo. Ujú. Pero te quiero preguntar 2 preguntas, que es, después de todo lo vivido, para ti, ¿qué significa el éxito? El éxito yo creo que es estar contento con lo que haces, vivir de lo que te gusta hacer. Esa sería mi definición de éxito, estar contento haciendo lo que haces, ¿no? Entonces, Sí. Ya para cerrar, ¿qué consejo le darías a un joven deportista y qué consejo le darías a los papás que acompañan ese sueño? qué buena pregunta, ¿eh? Eso del flow nos ha servido muchísimo, ponerte tus metas alcanzables. Como hijo siempre, como papá siempre apoyar a los hijos, muy de la mano, o sea, no se vale nada más mandar a los hijos a practicar el deporte, sino estar ahí con ellos. Esa plática que tienes después de el entrenamiento nunca debe ser como confrontarlos, sino más bien escucharlos y apoyarlos, aún así motivarlos. Leer mucho, hay muy buenos libros, sobre todo de tenis, yo ahí he aprendido muchísimo, ¿no? Hay mucha literatura, y apoyarlos sería como lo más importante. Sí, muy bien. Muchísimas gracias, Arturo, por haber venido y por haber aceptado la invitación. Me dio muchísimo gusto escuchar tu historia y justo por todo lo que has pasado y todos tus éxitos. Me gustaría preguntarte en dónde te pueden encontrar en redes sociales. Mi Instagram es donde estoy más activo, que es Alahua, ALAHUA _. Ahí estamos muy presentes. Bueno, Arturo, otra vez, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos ustedes que están viendo. Nos vemos para la siguiente. A ti, Andy, y ojalá y regreses a esquiar con nosotros. Sí, gracias.